Hola, muy buenos amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a tener una charla histórico-fantástica sobre uno de los aspectos más interesantes de Extremadura, que es su parte religiosa, su parte monumental y también su misterio, ¿por qué no? Y para eso tenemos aquí a Miguel Urbina, que es un experto en historias antiguas y especialmente en lo que podría ser el misterio de Guadalupe. ¿A que sí, Miguel? Bueno, le hemos dedicado muchas horas al estudio de esos momentos iniciales, ¿no? Que son muy misteriosos y muy sugerentes, ¿no? Algún día haremos un monográfico sobre los inicios, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito del monasterio así a nivel general para que la gente lo conozca un poco más de cerca. Muy bien, pues vamos a ello directamente y vamos a adentrarnos en ese monasterio de la Virgen María, ¿no? Es Exactamente, de Santa María de Guadalupe. exacto, que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, un título creo que es lo más que se le puede dar a un Uh-huh. monasterio, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, este monumento es lo más en muchos sentidos y vamos a ir descubriéndole un poquito, ¿no? Y para ello vamos a hacer un recorrido pues por las distintas partes que conforman el monumento. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero como decía Lope de Vega, Guadalupe es celestial. Contáronme mil cosas de ella, es tan bella que no os podré decir nada por mucho que diga de ella. Y la verdad es que es un poco así, ¿no? Contar cosas sobre este monumento es un gran reto porque sabes que te vas a dejar cosas atrás. Pero bueno, basta un testimonio de un alemán de 1465 que nos dice que en ninguna región de la cristiandad suele haber tan concurso de gente como aquí, por devoción y piedad. Y ya nos está manifestando de alguna manera una posición preeminente del hecho religioso de Guadalupe a mediados del siglo XV, o sea, muy pronto, ¿no? Un crecimiento y una cultura que va a extenderse pues por todas partes, ¿no? Es un lugar que es patrimonio de la humanidad, como has dicho, es patrimonio de todos. Antes de llegar ya seguro que había algo nuestro en la inspiración de este conjunto y después de nuestra primera visita, desde luego, pues nos quedamos para siempre, ¿no? Ya es como ella, ¿no? Entiendo Que que se refiere a que Guadalupe es un lugar de peregrinaje, ¿no? Y que este alemán, ¿no? sí, Se encontró en su visita a muchos peregrinos, ¿no? muchísimos, claro. Eh, en, en el siglo XV los focos de peregrinación en Europa estaban bastante limitados y bueno, se habla mucho del Camino de Santiago, pero en lo que son los parámetros culturales y cuantitativos y cualitativos de la gente que venía a Guadalupe, pues no tiene comparación con ningún otro lugar, desde muy antiguo, ¿no? Es un lugar que llegas para quedarte, además, ¿no? Como le pasó a nuestra Virgen de Guadalupe. Y desde luego, pues bueno, para entender la trascendencia de toda esta obra, pues tenemos que remontarnos, por supuesto, a los orígenes, ¿no? A, algunos códices antiguos atribuyen la autoría de la imagen a San Lucas. Sin embargo, la aparición va a ser en las montañas de las Villuercas a principios del siglo XIV, en una fecha bastante indeterminada. Lo único que podemos aportar a ciencia cierta es que en 1326 existe el primer documento que nos habla de lo que está pasando en Guadalupe. Y ya cuenta muchas cosas interesantes que, como digo, desgranaremos en una especial que dedicaremos a los inicios. En principio, estamos en el principio del siglo XIV, cuando un sencillo pastor, vecino de Cáceres, advirtió que faltaba una de sus vacas. Ajá. Buscó durante 3 jornadas hasta que la encontró muerta tendida junto al río. Junto a un río, una fuente. Ahí los códices cambian un poco este contexto.
Viéndola intacta, quiso aprovechar la piel y sacó su cuchillo. Pero al hacer la señal de la cruz sobre el cuerpo de la vaca, para aprovechar la piel, el animal cobró vida y se levantó. Y ese momento fue cuando se apareció María al pastor, hablándole así: no temas, que soy la madre de Dios. Vuelve a tu pueblo y dirás a los clérigos lo que has visto. Diles que te envío yo, que vengan a este lugar y que caven donde estaba tu vaca muerta. Bajo las piedras hallarán una imagen mía, y cuando la sacaren, que no la muden ni la lleven de este lugar. No sabía que existía esta leyenda. Fíjate, toda la vida en Extremadura y no conocía la leyenda de la vaca muerta que resucita. Increíble. Sí, los pormenores de las leyendas de Guadalupe son bastante desconocidos. La gente conoce a bulto una historia, pero no se reparan muchas veces en los detalles que encierra todo este paisaje histórico, ¿no? Que es súper interesante. La Virgen le dijo un montón de cosas más al pastor, ¿no? Aparte de que el lema este, ¿no? De que no la lleven a otro lugar, que ella quiere quedarse allí donde está. Le dice que atiendan a los pobres que visiten el monasterio, que les den una comida al día. Les dice varias cosas, ¿no? Bueno, se supone que todavía no había monasterio, ¿no? ¿O no, sí? no. En principio se supone que la leyenda habla de un mato de robles debajo del Cerro de la Brama, ¿sabes? Justamente donde va a crearse luego el monasterio y demás, ¿no? O sea que la aparición es en el lugar exacto donde está el monasterio. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que la Virgen no se ha movido nunca del sitio donde se encontró. Nunca. Lo único que ha hecho ha sido subir hacia arriba en lo que es en la iglesia, ¿no? En el lugar que ocupa en la iglesia, ¿no? Ahora mismo está en el camarín, pero estoy convencido de que está en el mismo sitio donde la encontraron. En 1320... 26 es el primer documento, que es un documento muy interesante porque la gente de Guadalupe se dirige al Papa de Aviñón. Recordamos que en ese momento hay dos papas en Europa, uno en Francia, en Aviñón, y otro en Roma. Y la gente de Guadalupe se dirige al Papa de Aviñón pidiéndole protección, pidiéndole amparo, las bendiciones para todo lo que estaba pasando en Guadalupe. Es un documento en el que se dice explícitamente que Guadalupe está en la diócesis de Plasencia, explícitamente, ¿sabes? Sin lugar a ninguna duda. Entonces, bueno, pues ahí habría mucho que hablar, ¿no? También habla de que ya en ese momento ya hay una ermita en la que hay santos. En ese momento, en 1326, ya hay algo, pero algo que debe ser muy reciente, muy reciente. Entonces, la Virgen... ya hemos encontrado la Virgen debajo de la vaca muerta, hay una pequeña ermita, tenemos el primer documento que habla de ello, pero me imagino que todo eso tendrá que tener una fermentación, tendrá que empezar a crecer el mito, ¿no? Sí, una financiación también, ¿no? Claro, en principio cuando la Virgen se aparece al pastor y le dice que está allí, el vaquero se vuelve a Cáceres, cumpliendo lo que le había dicho la Virgen, de que volviera y le dijera a los clérigos lo que había visto, ¿no? Cuando llegó a su casa, encontró llorando a su mujer por un hijo que acababa de fallecer. Y el pastor se encomendó a la Virgen de Guadalupe y el niño volvió a la vida. O sea, otro milagro más todavía. Es el principal milagro que ocurre en toda esta historia. Porque además este milagro es determinante para que la gente en Cáceres les haga caso. Porque claro, en principio llega uno que viene de unas montañas de las Villuercas y diciendo que se le ha aparecido la Virgen, pues claro, tiene una credibilidad bastante limitada. Entonces, en principio, según cuenta la historia, el hecho este del milagro de la vuelta a la vida de este niño, pues es suficiente para que los clérigos le hagan caso, y el prodigio difundido por la ciudad fue
suficiente, como decimos, para darle cierta veracidad a la aparición y que la gente marchase a Guadalupe a buscar la reliquia, ¿no? A buscar a la Virgen. Entonces, bueno, así peregrinaron hasta el lugar de este milagroso suceso, donde excavaron la roca y encontraron pues, el icono glorioso, la imagen de María, ¿no? Desde luego es una imagen muy interesante desde todos los tipos de puntos de vista, y acercarse siempre impresiona, ¿no? Háblame un poco de esta talla negra, porque ¿es una pintura lo que tiene en la cara o es el color de la madera puro? Bueno, ahí está el tema, ¿eh? La madera cedro del Líbano, en principio ya aporta esas tonalidades. La Virgen está policromada, está pintada, con su vestido, con su traje, bueno, una pasada, ¿no? Es de las primeras manifestaciones que se hacen de la Virgen, ¿no? En España, que se vienen haciendo hace escasamente 100 años o 100 pocos años, ¿no? Con la llegada de los caballeros de las órdenes militares que hacen la cruzada aquí en España y que traen con ellos estas vírgenes. Hasta entonces, las vírgenes que encontramos estaban pintadas sobre tablas y demás, pero no había esculturas. Esta está datada en torno al siglo XII. O sea, 100 años antes de aparecer. Más o menos, exactamente. O sea, exactamente, 100 años más o menos antes de aparecer. La leyenda nos habla de San Lucas y una historia de una virgen que, ya os digo, cuando dedicaremos un especial a esto porque tiene mucha amiga. Claro, además que la madera se puede hacer carbono 14, o sea que se puede datar perfectamente. Sí, estas vírgenes más o menos se sabe de qué época son, quién son la gente que las utilizan y cuándo. Es decir, tampoco no son extrañas para la arqueología. En la provincia de Cáceres hay muchísimas vírgenes de época románica, que es lo que tenemos delante, ¿no? Una virgen del siglo XII. Es sedente, está, como hemos dicho, tallada en madera de cedro, y desde el siglo XV la vemos vestida con los trajes que luce habitualmente en su camarín. Le pusieron un cetro también como símbolo de poder en el siglo XIV y una corona. Y bueno, es que normalmente la Virgen de Guadalupe se ve con ese manto enorme que lo cubre todo. Y yo creo que es de las primeras veces que podemos ver en internet, en YouTube, esta imagen así, tal cual. Hombre, me imagino que yo la había visto antes en alguna foto, pero mostrar así de repente esta imagen parece que no es reconocible, ¿no? Porque claro, en la iglesia la vemos solo con la carita a la vista, ¿no? Efectivamente, de ella solo vemos la carita, la mano, que es postiza, que es una mano que le ponen en el siglo XIV-XV. Ah, bueno, apareció sin mano. No, tenía la suya, pero para que sujetara el cetro, le pusieron esa otra mano que es más grande, y la ves está bastante desproporcionada con el resto de la Virgen. Qué interesante. Y bueno, ahí también tenemos el misterio de la tercera mano. ¿Sabes? Dice, claro, estamos hablando de una mano, ¿sabes? De la Virgen de Guadalupe, o sea, es una reliquia de segundo grado, vamos, una reliquia importantísima, o de tercero, no sé exactamente ahora, pero es una reliquia en cualquier caso importantísima, ¿no? Y bueno, como curiosidad muy rápido, ¿te acuerdas en Torrecilla de la Tiesta? Claro, estaba pensando en la Virgen de las Tres Manos. Efectivamente. Pues sobre esa tercera de mano, una de las leyendas que cuentan es que la Virgen de Torrecilla se fue con su hermana, la Virgen de Fuente Santa de Zorita, a visitar a su prima, la Virgen de Guadalupe. Bueno. Y como no tenía otra cosa que darle, le dio su mano. ¿Sabes? Es una de las leyendas que se manejan en Torrecilla de la Tiesa. Hay más. Podéis ver el vídeo que hicimos hace unos años sobre Torrecilla, que recogimos algunas de estas leyendas. Pondremos el enlace aquí en la descripción. Y disfrutar también de ese puntazo, ¿no? Bueno, vamos a seguir para adelante, que si no... Vamos con ella. ¿Sabes? Para llegar hasta aquí, hasta ella,
se entra por desfiladeros de sierra impresionantes, ¿no? Entre paisajes exquisitos llenos de aromáticas hierbas. Se ascienden a montañas, se pasan por desfiladeros, por pasos imposibles, y se ascienden a altos desde los que divisamos paisajes que son arrebatadores. Desde luego, en las montañas de Guadalupe son una hermosa visión en la lejanía, ¿no? Un lugar donde todo era montes bravos y tierra despoblada, como dijo la Virgen. Aquí, en este lugar, se haría un gran pueblo. Y desde luego la Puebla de Guadalupe acompaña, ¿no? Porque es un sitio que guarda como pocos las esencias del esplendor más refinado de la Baja Edad Media española. Un lugar construido sobre criterios claros del buen vivir y concebido desde el principio como habitación del universo que siglo tras siglo se acerca a este maravilloso rincón de las Villuercas. Como vemos, se sigue la arquitectura enraizada en los barrios judíos de los pueblos del norte de Extremadura. En la Vera, en la Sierra de Gata, en el Valle del Jerte, en el Ambroz. La mayoría de los pueblos tienen esta estampa, que está muy relacionada con las culturas judías. Más al sur, en España, va a ser difícil que veamos este tipo de arquitectura y este tipo de poblaciones. Prácticamente todos los edificios de la Puebla, de Guadalupe, han estado relacionados con la actividad del monasterio. Así, por ejemplo, el Parador de Turismo ocupa lo que era la antigua Escuela de Gramática y Medicina, que fueron la vanguardia en su momento, ¿no? Y hoy pues son lugares idílicos como este otro, la Granja de Valdefuentes, que está ahí en la sierra, en un castañar precioso, o la de Mirabel, que está en otro espacio también idílico dentro del campo de Guadalupe. Desde luego yo recomiendo a todo el mundo que visite Guadalupe, entrar, tomarse algo si puede, en el Parador de Guadalupe, que es un edificio increíble. Sí, Que sí. ambienta perfectamente el entorno, está justo al lado del monasterio y es un complemento perfecto. El Parador de Guadalupe, vamos, te lleva directamente a las formas que podemos ver luego hasta en Granada, ¿sabes? Muchas veces pienso que Guadalupe de alguna forma era como el Granada de los reyes cristianos durante mucho tiempo, ¿no? Como la Alhambra de los reyes cristianos. Sí. Y lugares como Mirabel eran considerados como lugares fantásticos para todos los reyes que han visitado el lugar, ¿no? Entonces, bueno, un segundito. Quedándose las pilas. ¿Sabes? Son sitios de reunión, recreo, descanso. Hay interiores que son espectaculares. Hay patios asombrosos. Hace poco me enteré que hay un berraco celta aquí en Mirabel, en estas montañas, que hasta ahora pocos son los restos. ¿Dónde está Mirabel? Mirabel está en las montañas de Guadalupe, en un sitio increíble, una iglesia ermita del siglo XIV, ¿sabes? Y bueno, un lugar espectacular al que solo se puede acceder ahora mismo 2 días al año. Las ferias de mayo y el día de Santa Cecilia. ¿Por qué es privado? De la Magdalena, perdón. Sí, es privado. Sí. Y bueno, pues la historia de toda esta película empieza a principios de los años 14, como estamos diciendo, del siglo XIV, ¿no? Justo con el reinado de Afonso el XI, ¿no? De Castilla y de León, que va a ser el rey definitivo, el rey clave para todo lo que va a acontecer aquí en Guadalupe desde el minuto 1 de esta historia, ¿no? Este rey aparece ligado a Guadalupe y no se sabe a ciencia cierta por qué, pero bueno, ya en 1335 hay constancia de visitas a la iglesia que decía que era muy pequeña, que estaba muy mal y que había que restaurarla, ¿no? Este rey también dio tierras a Guadalupe
creó el patronato real, y las tierras las hizo, pues como veis ahí, partiendo, buscando un hueco entre lo que eran las tierras de Trujillo y de Talavera de la Reina, el Cañamero y Alía. ¿Sabes? Por eso en Cañamero y Alía siempre hay esta espinita, ¿no?, de que lo que pasa en Guadalupe también es un poco suyo, ¿no?, porque de alguna manera han sido tierras históricamente ligados con ellos desde la Edad Media al menos, ¿no? El término de Guadalupe es muy pequeño, son 5 kilómetros alrededor del monasterio, ¿vale? Y bueno, Alfonso X, como decíamos, tenía en la Virgen de Guadalupe su centro de reflexión y de piedad, su guía y su protectora. Y bueno, pues en la batalla del Salado se encomendó a la Virgen y en una inferioridad muy notable ganaron la batalla, ¿no? Una batalla que estaban viendo bastante perdida. A su vuelta fue cuando viene la catarata de privilegios, donaciones al monasterio para que empiece a hacerse lo que es. El rey mandó ensanchar el templo, creó el priorato secular, creó el real patronato y las personalidades más importantes del momento dirigen y participan de la obra de Santa María de Guadalupe, como algo muy suyo, ¿no? Sí, porque desde luego Guadalupe, lo que se ve, lo que se aprecia directamente es que ahí hubo una inversión brutal, hubo muchísimo dinero. Digamos, hubo una gestión económica importante, ¿no? Durante mucho tiempo, además. Hay un libro de Guadalupe que nos habla de las rentas del monasterio en el siglo XVI y es espectacular ver cómo tenían un montón de empresas, vamos a llamarlo así, porque además eran empresas que surtían de beneficios que luego van a financiar la obra sociocultural, ¿no? Esta gente que estuvo al principio y que luego los jerónimos heredaron toda esa cultura de generar riqueza para poder después atender a los necesitados, ¿no? Difícilmente tú vas a poder atender a un pobre si no tienes los recursos para ello, ¿no? Difícilmente puedes crear arte, puedes financiar obras de arte si no hay dinero para ello, ¿no? Entonces, el monasterio tenía un montón de empresas agrícolas, ganaderas, escribanías. Las escribanías de Trujillo las compraron enseguida. ¿Sabes? Derechos en el puerto de Sevilla, y bueno, su sello está presente prácticamente en toda España y luego en América también, ¿no? Entonces, bueno, los jerónimos llegan en 1389 y se convierte en un convento monasterio, ¿no? En un monasterio conventual, si queréis. ¿Sabes? Cuando llegan los jerónimos hay un testamento que, bueno, está publicado y, bueno, ahí ya vemos que prácticamente está todo hecho. Lo único que hay que hacer es que la máquina siga funcionando y siga de alguna manera creciendo, pero las bases están sentadas, ¿no? En 1389 había 8 boticas en Guadalupe. Es decir, la gente se iba a curar allí, ¿no? Y bueno, el trabajo lo hacían a medias entre la Virgen y los boticarios, ¿no? Sí, claro, y los frailes que administraban pues los fármacos más punteros de aquel momento, ¿no? Esta es la primera imagen de Guadalupe que tenemos. Es un grabado, es una pintura, creo, del siglo XV, de esta época de que llegan los jerónimos en el primer momento, aunque ya vemos ahí la iglesia prácticamente hecha y vemos las estructuras más definitorias de lo que va a ser el monumento. Como veis, es un gran castillo, así a priori, ¿no? Sí, vemos todas las almenas. Efectivamente, y las murallas fueron es otro grabado de 1567 y bueno, aquí ya Guadalupe es de los centros más importantes de la cristiandad, por la gran cantidad de gente que está ahí, ¿no? El monasterio ejecuta una labor de mecenazgo que posibilitó que la cultura y las artes aquí alcanzaran un gran desarrollo. Aquí se concentraron los más grandes, pensadores, filósofos, artistas, pintores, escultores, músicos, artesanos de todo tipo, bordadores, alfareros, carpinteros, herreros, un sinfín de gente que encontraron aquí el lugar ideal para
crecer, ¿no? Hombres cultos de todos estos tiempos. Y así, estas tierras se van a convertir en referencia mundial en medicina, farmacia, gramática y otras muchas clases de artes y de oficios, ¿no? Algo que para nosotros nos resulta prácticamente inimaginable, ¿no? Pero durante más de 500 años, la obra de Nuestra Señora de Guadalupe marcó las culturas hispanas a los dos lados del Atlántico. Sí, como decías, el Parador era una escuela, ¿no? Una universidad. El Parador era una escuela de gramática, sí, efectivamente. Medicina, no creo. Medicina y gramática. Sí. Es que, claro, están ahí, el Parador tiene esas dos escuelas juntas, ¿no? Una es lo que es propiamente el Parador y el otro es ese otro claustro donde pues, lo utilizan para aparcamiento ahora mismo, ¿sabes? Sí, bueno. Entonces, bueno, ahí estaban esas dos escuelas, ¿no? En lo que es la hospedería actual, ese es el primer hospital moderno de la historia. Bueno. Es el primer hospital como tal, ¿no? Un sitio donde te recogen, te atienden, te dan de comer, te curan y cuando estás bueno te dan de alta y te vas a tu casa. Esto se inventó ahí en Guadalupe y se inventó ahí en lo que hoy es la hospedería, ¿no? Toda esta maravilla se ve totalmente parada en seco por la exclaustración de 1835, ¿no? Que saca a los jerónimos del lugar y privatiza prácticamente todo el monasterio. Solo los lugares sagrados quedaron en manos de la iglesia, pero el resto se vendió absolutamente todo, ¿no? Y bueno, pues con la llegada de la marabunta, pues llegó el gran desastre, ¿no? Entonces, ¿Eso la iglesia... era la desamortización de Mendizábal? No. 1835. Sí. ¿Sabes? Exactamente. Hay varias desamortizaciones porque el Estado se queda sin dinero. Ajá. Y empieza a quitárselo a la gente, ¿no? Y uno de los objetivos fundamentales de estas movidas fueron las propiedades de la iglesia, que tenía grandes tierras, grandes edificios, y todo eso se malvendió, se dilapidó, porque, vamos, hoy vemos que casi todos esos edificios están en el suelo por falta de atención de sus propietarios, de la gente que los compraron o que, bueno, que después, claro, lo han ido heredando, pero que no quieren hacerse cargo de ese importante patrimonio y ni lo venden, ni lo sueltan, ni nada. Y vemos como día a día se va cayendo muchos de los edificios nobles, notables de todos los pueblos históricos de Extremadura, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este momento la iglesia queda como si fuera una iglesia normalita y corriente de Toledo y bueno, pues la mayor parte de las dependencias son, bueno, expropiadas. Fijaros, aquí vemos gente viviendo prácticamente casi por todas partes. Sabemos casitas, ¿sabes? En lugares insospechados, ¿no? Y bueno, el deterioro del conjunto por la desidia general llegó a ser extremo. Me recuerda un poco esas torres al Alcázar de Segovia, ¿no? Las torres que copió de alguna forma Walt Disney para crear sus castillos de ensueño, ¿no? Sí, es un estilo que también se da en Europa y que, bueno, lo que tiende es eso, a embellecer un poco todos esos contrafuertes. Pero al parecer Walt Disney, que tenía origen español, su idea, hoy en día el castillo de Cenicienta o de Blancanieves está inspirado en ese tipo de torres redondas con apuntadas, ¿no? Sí. Pero bueno, a pesar, bueno, has visto cómo está la hospedería. Está completamente abandonado y destruido. Destruido, exactamente, sí. No sabía que había llegado a estar tan mal. No, llegó a estar la cosa muy, muy mal, ¿no? Hasta el punto que, bueno, ha habido que hacer un esfuerzo muy grande para poner todo eso en pie, ¿sabes? Pero bueno, a pesar de eso, de los tiempos difíciles, de toda esta ruina, de todo este abandono, ¿sabes? Renace una conciencia que tampoco se resigna a que perder todo esto, ¿no? Todo este patrimonio. Y bueno, empieza a haber movimientos importantes de la gente un poco más cultureta, ¿sabes? Y durante este periodo, en 1879, es declarado monumento nacional, ¿no? Que ya significaba un grado de
de protección. Luego, en 1907, se van a ir precipitando acontecimientos, se produce lo que algunos llaman el resurgimiento del regionalismo en Extremadura, ¿no? Y se produce una gran peregrinación de toda Extremadura a Guadalupe, ¿no? En ese momento Nuestra Señora es declarada patrona de Extremadura. Entonces, poco después, al año siguiente, la Orden Franciscana viene y se hace cargo, recibe este enorme encargo de restaurar la vida, las edificaciones y las obras de arte de todo el conjunto. Y así se convierte el monasterio en convento franciscano y la orden se puso a trabajar fuerte, ¿no? Levantar ruinas, recuperar, rescatar las partes del monasterio que habían sido vendidas y bueno, en 1928 la Virgen de Guadalupe es coronada canónicamente como Reina de las Españas. Alá. Poco después, la iglesia es elevada a honores de basílica. Y en 19... no solo de España, sino de todas las Españas. De todas las Españas. Esta es la Virgen de América también, ¿sabes? Sí, te iba a preguntar, ahora te preguntaré por la Virgen de Guadalupe en México, que también tiene tela marinera. Cómo es una de las vírgenes más conocidas en el mundo y sobre todo en América del Norte, en México, pero se ha perdido un poco esa vinculación entre los orígenes y el culto actual en ese país, ¿no? Claro, nunca se ha fomentado, no. Nunca, desde los primeros tiempos, el hecho de Guadalupe de México aparecía como una cosa original, una cosa suya, una cosa de allí, sin ninguna otra relación ni contacto, ¿no? Y se han desarrollado así, de forma paralela. Y sin embargo, debería haber una peregrinación de gente de México impresionante, debería haber autobuses y autobuses llegando a Guadalupe de gente mexicana y no hay, no existe esa. Claro, no se ha trabajado ese contacto, esa relación tan potente, ¿no? Que existe entre dos de las deidades pues, más importantes, la una en América y la otra en Europa, ¿no? Ese contacto, esa similitud en muchas cosas, ¿no? De lo que va a pasar allí en México y lo que ha pasado y está pasando aquí en Extremadura, pues es para ver despacito, ¿no? El caso es que, bueno, hay que trabajar ese tema y como bien dices, yo creo que hay muchos mexicanos que estarían muy interesados en conocer este punto, ¿no? Esta historia de una Virgen de Guadalupe que quizás esté en la inspiración de todo lo que va a acontecer y va a pasarle allí al otro lado del Atlántico. Además yo creo que sería una forma de reconciliar un poco claro, sí. esos dos mundos, esas dos orillas de una cultura que a veces por cuestiones políticas intentan enfrentar a América claro. con Europa, con España, ¿no? Claro. Y quizás a través de esos mitos, de esa Virgen, ¿no? Buscar la forma de reconciliar una historia que es común, ¿no? Sí, que tiene mucho que contarse y tiene mucho que compartir, ¿no? Sí, de alguna forma siempre es algo recurrente, ¿no? El mundo está para buscar aliados y buscar puntos de conexión con gente en todas partes, ¿no? Y más con gente con las que tenemos otras muchas cosas en común, a pesar de pues, todas las circunstancias que las coyunturas del momento pues van poniéndonos entre medios, ¿no? Fíjate si tenemos en común que tenemos la misma lengua, o sea que ya de entrada eso ya es un 80% de la cultura, ¿no? La lengua, ¿no? Sí. Bueno, nuestro amigo Afonso decía que la lengua era la nación. Exacto. Y eso es muy poderoso, ¿no? Y sí, bueno, porque nosotros pensamos con palabras, con una lengua, con vocabulario. Claro. Entonces, y luego tenemos una ética, tenemos una moral que compartimos, ¿sabes? Y bueno, un montón de cosas, ¿no? A pesar de que, bueno, las circunstancias pues hayan sido muy distintas y muy diferentes para unos y otros, pero bueno,
eso pasaba en todas partes, tampoco es relevante, ¿no? Entonces, vamos a compartir y vamos a buscar aliados, ¿no? Para enfrentar el futuro con mimbres para ganar, ¿sabes? Si es que es así de sencillo. Entonces, es una oportunidad la que tenemos con la conexión esa mexicana, ¿no? Desde luego. Hay más. Estás enseñando el patio, que a mí es uno de los sitios que más me gusta, el claustro mudéjar, ¿verdad? Exacto. Exacto. O sea, sí. Yo creo que vamos a tener que hacer 2 bloques. Yo creo que sí. Porque, bueno, ahora, digamos, estamos en este final de la historia, ¿no? Que estamos contando, que nos lleva hasta 1993, cuando es declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Ajá. Ese momento mágico en el que de pronto formamos parte de una lista mundial en la que no hay muchos elementos y volvemos a ser una referencia, ¿no? Entonces ahora podemos presentar un santuario convento bellamente restaurado, dotado de amplios servicios culturales, religiosos y hosteleros, que desde luego ponen a este lugar como uno de los santuarios más bonitos del mundo, ¿no? Y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar, que nos tiene que hacer pensar sobre lo que tenemos y cómo gestionamos lo que tenemos, ¿no? Con el fin de que sea un hecho que de alguna manera trascienda a la sociedad, trascienda a la comunidad en la que se desenvuelve, ¿no? Y me estoy acordando de Guadalupe, me estoy acordando del resto de las Villuercas, de Extremadura, de España, del mundo entero, ¿no? Este monumento es una responsabilidad, aparte de ser un gran honor. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque es una perla que hay que cultivar. Yo te diría que además de todo eso que has dicho, también están enclavados en un entorno natural donde creo que pocos sitios de Europa tienen una naturaleza tan salvaje, diría incluso, ¿no? Tan conservada. Tan pura, tan bella. Y luego también tiene una cosa que a mí me gusta especialmente, que es que no es un lugar turístico masificado. Sí, tiene sus días con más o menos turistas, pero sigue teniendo esa esencia de pequeño pueblo interior, de montaña, perdido entre la montaña, sí. No tiene ese punto masificado que puedes encontrar en Italia, en grandes lugares turísticos, donde te da la sensación de ser un estúpido turista, ¿no? Sí, aquí no, aquí tienes la percepción de ser un peregrino, ¿no? Un viajero. Y a veces un bicho más de tu entorno, ¿sabes? Porque, como dicen, ¿no? Aparte del monumento, Patrimonio de la Humanidad, tenemos uno de los pueblos más bonitos de España y estamos enclavados en un geoparque mundial UNESCO, el Geoparque Villuercas y Borejara, que también es otra lista mundial. Esta, si cabe, de menos gente que la de Patrimonio Monumental. Pero que también le da un empaque, ¿no? a todo el conjunto, ¿no? Efectivamente. Ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a Guadalupe y sentirnos solos andando por sus calles, sobre todo si vamos un día de diario, pero Guadalupe tiene una capacidad de crecimiento enorme. Entiendo que no hay muchos establecimientos hosteleros y turísticos. Entiendo que puede haber mucha más gente trabajando y viviendo de la industria que se genere en torno al monasterio, paralelas, coordinadas. El monasterio es un actor fundamental para el desarrollo de la comarca, y no solo estoy hablando del pueblo, ¿no? Y de alguna manera ese labor de liderazgo la deben hacer, ¿no? Porque sentirnos arropados con monumentos como estos a la hora de proyectar nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras ilusiones, es fundamental, ¿no? Poder contar con ellos para cualquier cosa, ¿no? Que
a la sociedad se le ocurra y que vaya en beneficio un poco de todos. Que es al final de lo que tratamos, ¿no? ¿Cómo llamas a este pequeño edificio que hay en el centro del claustro? Ese es el templete, lo llaman el templete mudéjar. Es una originalidad absoluta, no hay así edificios de esta clase y ahí con esta envergadura y con esa delicadeza, ¿no? El templete mudéjar lo llama. Hablaremos en el siguiente capítulo. O sea que vamos a hacer 2 capítulos. Sí, yo creo que primero va a llegar hasta aquí porque hemos hablado de la leyenda, la historia, hemos hablado un poco del contexto histórico, el contexto natural, geográfico, y bueno, en la siguiente parte nos vamos a adentrar a conocer cada uno de esos espacios, ¿no? Y vamos a empezar por las torres, ¿sabes? Sí, porque hay toda una, digamos, una lógica de construcción que en principio parece un pequeño desorden de torres y de campanarios y de cúpulas cuando lo miras desde fuera, pero me he estado estudiando un poquito el material y veo que hay toda una lógica, ¿no?, en la construcción que seguro que nos vas a ayudar a descifrar, sí, vas a desvelar todo ese misterio de cómo se construyó y cómo se ha ido, digamos, elaborando este pequeño, cómo ha pasado de ser un castillo, quizás, ¿no?, una fortaleza, sí. A ser un... Sí, porque tiene muchas torres, tiene sus almenas por muchos sitios. Claro, no, esa defensa siempre ha sido muy necesaria, ¿sabes? Hablaremos de ella, hablaremos de estas torres, hablaremos de los claustros. ¿Dónde está? En medio de la montaña, claro. Claro, sí. Y bueno, cuando se empieza empieza el hecho de Guadalupe, bueno, la frontera ya está cerca de Granada, Almería, Gibraltar, pero todavía no se tiene la ciencia cierta de que los moros no vuelvan otra vez, ¿no? En estas subidas y bajadas de la Reconquista, que, bueno, no se tiene muy claro cuál va a ser la última, ¿no? Y bueno, pues desde los principios del monasterio en el siglo XIV se han ido ahí añadiendo cada uno de esos elementos, ¿sabes?, para conformar al final, pues, un conjunto que abarca varios siglos, muchos siglos de historia, donde tenemos lo mejor de cada momento, ¿no? Porque lo mejor de cada momento se está haciendo aquí en Guadalupe. Y es una oportunidad que difícilmente se puede encontrar en otro lugar, ¿no? Y yo creo que a nivel del turismo podemos decir que también tiene una parte que ya hablaremos más adelante sobre la gastronomía, sobre el aspecto digamos de turismo ornitológico, de turismo de piedras, ¿no?, de fósiles, claro, el turismo geológico. Aquí se puede venir a ver pájaros, se puede venir que no es solo una virgen, no solo también, ¿no? Pero Guadalupe es mucho más, sí. Lo que pasa es que, bueno, el centro espiritual es muy potente, ¿no? La atracción que tiene es muy grande y llega muchísima gente de todo el mundo, ¿no? Que siglo tras siglo se acerca a conocer este lugar, a conocer a la Virgen. Y bueno, como hemos dicho al principio, una vez que has llegado la primera vez, vuelves, seguro. ¿Y por qué Compostela tiene ese tirón de hacer el Camino de Santiago y el Camino de Guadalupe de alguna forma se ha perdido? Cuando yo creo que tenía quizás la misma importancia o más, ¿no? En el siglo XV, como hemos visto, mucha más, ¿sabes? Mucha más. Pero claro, el hecho de Guadalupe con la desamortización tiene una parada en seco. No sabía ese bajón, esa catástrofe. Pero una catástrofe total, ¿sabes? Y bueno, pues quizás el Camino de Santiago, porque al final los lugares turísticos son sitios donde hay servicios turísticos. Es decir, va tanta gente a Santiago, ¿por qué? Porque puede. Tiene alojamientos, tiene restaurantes, tiene albergues, tiene caminos señalizados,
tiene guías que le llevan, ahora hasta porteadores que le llevan las maletas de un lado para otro. O sea, tienen todos los servicios. Donde no van a ir los turistas es a lugares donde no hay servicios. Y en Guadalupe, como en el resto del geoparque, estamos muy justitos, ¿no? Aunque gracias a Dios tenemos una hospedería conventual, tenemos un parador de turismo, hay hoteles buenos en Guadalupe, hay casas rurales que se están sumando a esta oferta que son muy bienvenidas y debe haber muchas más, ¿no? Porque debería haber mucho más, sí. Debería haber muchas más, ¿eh? Y bueno. Aunque yo personalmente recomiendo, si te lo puedes permitir, dormir en el parador. Es una experiencia, o sea, por la noche pasear por ese claustro, en verano disfrutar de una piscina con la vista del parador enfrente. La verdad es que, y además, insisto, no es un lugar masificado, es un lugar tranquilo, donde puedes disfrutar de esa paz de la montaña, de un entorno. La verdad es que desde Guadalupe no ves ninguna otra población, es todo montaña verde, es verde, es la Extremadura más verde quizás. Sí, un bosque de castaños, robles, encinas, alcornoques. Que desmonta completamente el mito de la Extremadura seca Claro. No, cuando llegas a las Villuercas en general y a Guadalupe en particular ya está fuera un poco de sí. Todo lo que te han dicho de Extremadura no vale. Porque lo que tú tienes delante te está diciendo cosas muy serias y muy distintas de las que venías oyendo, ¿no? Que es un poco la leyenda negra nuestra. Sí, que también tenemos la nuestra particular, ¿no? Sí, aparte de la española, la extremeña, es sensacional, o sea. Entonces, con el tema de la desamortización, con el olvido y tal, nos encontramos que casi desaparece, casi se convierte en uno de esos fósiles como el que puede haber en Santa Cruz, ¿no? Esa iglesia abandonada de los franciscanos también. Esos eran dominicos. Eran dominicos, es verdad. Sí. Y también... Agustinos. Es que la familia es grande. y luego cuando estabas contando lo del milagro de la Virgen, también me estaba acordando del milagro de Berzocana, de las reliquias, que parece que vamos encontrando misterios que se relacionan por todo el entorno, ¿no? Sí. Cuando hagamos el especial sobre los inicios de Guadalupe, no nos quedará más remedio que hablar de Berzocana. O sea que van a ser 3 partes. Sí, tiene toda la pinta. Bien. Bueno, Guadalupe da mucho de sí, ¿no? La intención primera es que la gente conozca esta conferencia que hace ya 20 años que estoy moviendo por todas partes que me dan la oportunidad. Y con ello pues conozcan en líneas generales lo que es el monumento y la importancia y la trascendencia que tiene. Pero desde luego Guadalupe da para que hablemos mucho de muchas cosas, ¿no? Y vamos a hacer esta segunda parte que estamos diciendo, ¿no? Que completa esa visita por todo el monasterio, por todas las partes, cada una de ellas, viendo qué hay ahí dentro. Y luego, si eso, haremos otro que sea especial nada más que de los orígenes, ¿no? Donde tendremos que pasar por Berzocana porque, según el berzocaniego, la Virgen ha estado aquí antes de irse a Guadalupe. Otro misterio más. Claro. Entonces, bueno, tenemos mucho que hablar. Y espero que también nos dé tiempo, o si no nos da tiempo, lo inventamos, para hablar del misterioso greco que hay en Guadalupe. También sí. Tenemos una peliculita muy bonita que contar, ¿sabes? Esa es inédita todavía, pero me imagino que aquí tendremos también oportunidad de hablar de cómo hay ciertas obras de arte muy especiales que se encuentran en Guadalupe y que se pueden visitar, y que como siempre la iglesia se ha rodeado de arte de todas las formas, tanto arquitectura, escultura, manuscritos increíbles. Sí, ¿no? Y detrás de todas esas obras de arte, sobre todo contra el más singular o más especial, encierra siempre una historia muy particular, una historia que pues tiene un poquito de todo, ¿no? Porque en todas estas historias suele haber de todo.
suele haber momentos de arrebato, momentos de encanto, momentos de inspiración, momentos incluso de terror o de desgracia, ¿no? Entonces, al final, todas estas obras de arte tienen también su propia película, que es súper interesante, ¿no? Y muy emocionante, y bueno, nos ayuda a conocer lo nuestro, y así podemos siempre defenderlo con argumentos y darle el valor adecuado, ¿no? Que lo tiene. Fíjate, la historia del Greco, de un pueblo que es abandonado porque se va a construir un embalse, que luego las aguas arrasan con el pueblo y el cuadro va de un lado al otro y tal, y no sé qué. O Sí, sea, sí. la verdad es que cuando te metes en la historia de cada objeto, al final encuentras la historia común, ¿no? De todo el... Sí, efectivamente. Tiene toda. La historia siempre está formada por muchas historias. Y me gustaría también que adelantar que vamos a hablar también de la moraga. La moraga, uno de los platos típicos de Extremadura que tiene también, que esconde también una historia especial que desvelaremos en esta... porque Guadalupe es la patria de la morcilla, ¿no? Claro, de la morcilla negra, La la morcilla negra. morcilla de Guadalupe. Pero más cosas, más cosas. Sí, 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 sí. En fin, seguiremos, seguiremos. Bueno, pues nada, este es el principio de una larga historia acerca del monasterio de Guadalupe, de ese entorno, de ese geoparque, de esa maravilla que, como nos contaba Miguel, estuvo a punto de desaparecer, pero al final casi queda solo la Virgen de Guadalupe de México y esta se olvida. Tú fíjate, que podría haber pasado perfectamente que, que el tiempo hubiera enterrado una historia y hubiera despertado en el otro mundo otra. Pues ¿por Claro, qué no? eso es lo que no deja de pasar nunca. Y quiero invitar aquí a los americanos, a los mexicanos, a que sigan esta historia porque vamos a un poco a desvelar todo lo que ahí jamás se ha contado y seguramente vamos a despertar esas ganas de esos mexicanos de venir a descubrir los orígenes de su deidad, ¿no? Porque ellos son marianos completamente, ellos son de la Virgen de Guadalupe. Sí, 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 no, es tremendo, ¿sabes? Increíble. Y bueno, pues... Y es una cosa que incluso los de aquí de Extremadura no le hacen mucho caso. Es como... Pero aquí en Extremadura no hacemos caso a casi nada. O sea, tampoco es relevante. ¿Sabes? Aquí tenemos y disfrutamos de cosas que son únicas y originales y muchos de ellos auténticos lujitos, pensando que todo el mundo tiene lo mismo en todos los sitios, ¿no? Y claro, pues esa es una realidad que no es cierta, ¿no? Pero eso pasa en todos los sitios. Eso pasa cuando te rodeas de tu pequeño mundo, te crees que el resto del mundo pues es muy pequeño, ¿no? Pero, y piensas que es igual o semejante, ¿sabes? Entonces, claro, todo el mundo en las Mallorcas piensa que en todas partes hay montañas tan bonitas, tan extraordinarias, hay estos valles, estos paisajes, esta flora, esta fauna, este medio ambiente. Pues no, ¿sabes? Es único, es original, tiene un valor incuestionable y nosotros tenemos que ser partícipes de todo ese valor, ¿no? Para que podamos seguir viviendo en los pueblos y podamos estar en contacto con la gente, que es lo que más nos gusta. Tendremos que ahondar también un poco en esa idea de cómo llegó la Virgen de Guadalupe a México. A mí es una cosa que me fascina, porque... Pero eso lo tienes que dejar para otro capítulo. Sí, lo dejaremos para otro capítulo. Sí. Pero esa imagen que tienen ahí del otro lado del mundo, ¿cómo llegó? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido esa...? Porque al parecer también tuvieron los monjes de aquí culpa de que llegara, pero también de que no llegara del todo. O sea, es un poco... Ya desvelaremos ese misterio. Porque la Virgen de Guadalupe va a dar para muchas historias. Es uno de los grandes mitos de esta tierra. Y bueno, pues vamos a dejar aquí esta primera parte. Mañana mismo nos liamos con la segunda parte y a ver si en esta semana vamos desgranando todos esos capítulos que queremos para que realmente se conozca Guadalupe,
dentro del Geoparque, dentro de Extremadura, dentro de esta España llena de misterios. Así que, Miguel, estás invitado mañana a seguir con esta aventura y espero además que lleguemos muy lejos, porque la Virgen de Guadalupe es un mito mundial, es un mito universal. Hay muchas cosas que contar aparte de la Virgen de Guadalupe. O sea, ya verás. Vamos a ir hablando de estas cosas nuestras de Extremadura y espero que aportando nuestro granito de arena, ¿no? Para que... Sí, la verdad es que llevamos haciendo vídeos de pueblos, de iglesias, de obras de arte, de museos, de toda esta tierra. Hemos tocado mucho todo el Geoparque, un montón de pueblos desde Alías hasta Santa Cruz. Sí. Sí. Y esperamos seguir haciendo muchos más, porque Extremadura tiene, no solo no es seca, es muy verde, pero también es muy rica en cultura, en historias, en monumentos, en pequeñas joyas, ¿no? Sí, continuas pequeñas joyas. Es un gran tesoro. Pues lo dejamos aquí y podéis seguir la historia en la segunda parte de este... Me están entrando notificaciones por ahí. Sí. Muy bien, venga, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. No nos ha cortado.